Hassan, congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es su opinión de la carta presentada por el presidente del Consejo de Ministros? Sí, Jonathan, muy buenos días. La verdad, bastante sorprendido amanecer con esta noticia, puesto que el señor Aníbal Torres, siendo un premier tan nefasto y haber sido capaz de soportar tantas cosas y a la vez apañar tantos comportamientos, terribles comportamientos del presidente de la República, y después de conocer tantas denuncias contra el presidente y seguir protegiéndolo a toda costa, resulta bastante extraño que hoy el premier renuncie. Creo que se está llegando al final inevitable del gobierno del señor Castillo, un gobierno marcado por graves denuncias de corrupción. Hoy parece que estuvieran varios personajes saltando del barco, entre ellos su fiel escudero, el señor Aníbal Torres. Vamos a ser inevitablemente contundentes desde el Congreso de la República en los próximos días. ¿Usted que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda aceptar la renuncia? Yo creo que el señor Pedro Castillo le va a tener que aceptar la renuncia, no va a recular el señor Aníbal Torres. Lo que sí me preocupa es que el señor Pedro Castillo nombre otro personaje más nefasto, porque a estas alturas de la circunstancia, qué profesional respetable del país, qué personalidad, qué técnico, qué político respetable sería capaz de aceptar ser prácticamente no solo premier, sino cómplice del señor Pedro Castillo a estas alturas de las circunstancias. Y eso es lo que me preocupa. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde está mi país en este momento? ¿Y a qué lo vamos a someter? Porque no dudo que el señor Pedro Castillo va a tener o va a verse forzado de nombrar a cualquier personajillo que lo rodee hoy en Palacio de Gobierno, simplemente con pretensiones de llevar al gobierno a saquear y no de ayudar al país a salir de esta crisis en la que nos encontramos. Ahora, ¿usted cree que el comportamiento del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en los últimos meses ha sido confrontacional, congresista? Eso no me cabe duda, y lo he dicho en diversas ocasiones. Ha sido el premier más nefasto de los últimos tiempos, una persona que ha atacado en reiteradas ocasiones a la prensa, ha atacado en reiteradas ocasiones a la oposición o a personajes que no han coincidido con él, y esto preocupa sobremanera porque es realmente el modo de comportarse de varios personajes alrededor del presidente de la República. No solo es él, y se viene demostrando, sino varios de sus ministros tienen el mismo comportamiento. Lo ha denunciado el propio señor Mariano González, ministro del Interior renunciante, al decir que era prácticamente un misógino. Entonces, tener a alguien ahí o sostenerlo por mucho tiempo habla mucho de cómo es también el presidente de la República. Ahora, bueno, y frente a esto, creo también, congresista, si es que ¿qué nos espera más adelante? Porque ese es el brazo derecho del presidente de la República. En muchas ocasiones el premier lo ha defendido a capa y espada, las acciones del jefe de Estado. ¿Cree que se debe por motivos personales? ¿Cuál cree que sería entonces el motivo exacto de la renuncia del presidente del Consejo de Ministros? Brazo derecho, creo yo, es la persona que te ayuda, la persona que está articulando para beneficio del país, básicamente, tomando acciones. Pero también hay que recordar que acá el dueño de la orquesta es el presidente de la República, el director de la orquesta es el señor Aníbal Torres, el que dirigía, y varios de los ministros se han disparado durante todo este tiempo solos. Nadie coordinaba con Aníbal Torres. Esa PCM, esa presidencia del Consejo de Ministros, era prácticamente inexistente la figura, porque no lideraba, no coordinaba, en las últimas consejos de ministros no aparecía, y era producto de la falta de liderazgo que el señor tenía ante los ministros. En esa circunstancia, más que su brazo derecho, yo creo que era simplemente su escudero, su defensor, y de nada más servía el señor Aníbal Torres. Ahora, vuelvo a repetir que para mí este tema me llama mucho la atención, me sorprende, porque creo que el señor Aníbal Torres
está saltando del barco antes de hundirse con el barco, que significa hundirse con el gobierno del señor Castillo. Interesante. Muchas gracias, congresista, por atendernos en estos momentos. Gracias, Jonathan, muy amable. En palabras del congresista liberteño Diego Bazán.